Bueno, función cuadrática. Nosotros ya vimos función lineal, ¿sí? Vimos función lineal, que era la recta, es decir, que nosotros teníamos un eje cartesiano, xy, xy, y la función lineal era la que era una recta. Podía ser así, podía ser así, podía ser así, bueno, rectas, eran rectas. Ahora, la función cuadrática, la forma de la función cuadrática, es lo que normalmente se conoce como parábola. ¿Por qué? Amigablemente se le dice la U, ¿no? ¿Por qué? Porque la función cuadrática suele tener esta forma. Pero también puede tener una forma al revés. Es decir, cualquiera de estas dos curvas representa una función cuadrática. Nosotros para graficar la función lineal, teníamos dos herramientas. La primera, que era agarrar la fórmula y marcar la ordenada al origen, moverme a la derecha dependiendo de la pendiente y arriba o hacia abajo dependiendo de la pendiente. Marcaba un punto final y con ese punto rojo inicial y ese punto rojo final podía trazar la recta. Esa era una forma de graficar la función lineal. La otra forma de graficar la función lineal era con la raíz y la ordenada. Es decir, yo tenía el eje cartesiano xy, y para la función lineal buscaba un valor de la raíz y el valor de la ordenada, y con esos dos puntos yo podía graficar la recta. Es decir, que con cualquiera de esos dos métodos ustedes podían graficar la función lineal. De la misma manera, para representar la función cuadrática, para representar la parábola, ¿sí? Esta curva roja representa la función cuadrática, la curva de la función cuadrática, también vamos a hallar elementos. Elementos que ya hemos nombrado para la función lineal. Esos mismos elementos son la ordenada al origen, que es donde la curva corta al eje Y, las raíces, donde la curva corta al eje X, y la particularidad que se agrega, que debemos hallar, y obviamente con fórmulas diferentes, es el vértice. El vértice de la función cuadrática. Es este punto mínimo que hay acá. La función cuadrática puede tener dos tipos de vértices dependiendo de su concavidad, que ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque como ya se comentó, la función cuadrática puede tener esta forma o esta forma. Entonces, en este caso tendría un vértice acá abajo, o en este caso tendría un vértice acá arriba. Que eso lo que hace es definir lo que se conoce como el eje de simetría. Pero eso lo vamos a ver la clase siguiente. Entonces, fíjense que hablamos de los mismos elementos para representar una función. La ordenada al origen, las raíces, pero como esta es una función diferente, se agrega un factor diferente. En este caso sería el vértice. Ese es a modo general de cómo debe trabajarse la función cuadrática. Así como la función lineal tiene la forma que ya hemos comentado, que es y es igual a mx más b, es la forma general de la función lineal. La función cuadrática también tiene su forma general, que está dada como f de x, que en realidad este f de x es como decir, esta es función de x, es como decir y, es lo mismo, ¿sí? Decir f de x o decir y es lo mismo, para los que estamos trabajando nosotros. Y la fórmula general de la función cuadrática es esta. A, x cuadrado, más b por x, más c. Es decir, que si yo tengo una función cuadrática particular, yo podría decir que, por ejemplo, tengo y es igual a 2x al cuadrado menos 3x más 1. Esta es la fórmula general y esta es una fórmula particular, es la que yo graficaría. Hoy no vamos a graficar, hoy vamos a buscar los elementos. Entonces, si yo veo esta función cuadrática, lo primero que debo reconocer es
¿quiénes son los valores genéricos para A, para B y para C? Ustedes función cuadrática seguramente en algún momento vieron, me imagino. Y si no, bueno, ahora casi que lo estamos viendo desde cero. Entonces, quiero que me digan lo siguiente. Si esta es la función particular, es una función cuadrática, ¿cómo me doy cuenta que es una función cuadrática? Porque tiene un x al cuadrado. Si no tiene un x al cuadrado, quiere decir que es lineal o es otra función. Pero cuando nosotros tenemos esta fórmula, así como aparece, es la cuadrática. ¿Quién va a ser A? El número que multiplica a la x al cuadrado. ¿Vieron cuando vemos polinomios? Que sabemos que el coeficiente es el que está delante. Entonces, acá pasa lo mismo. Cada coeficiente es el elemento A, B y C. Por ejemplo, en este caso en particular, fíjense que A es el 2, el número que multiplica a x al cuadrado. B es el menos 3, el coeficiente que multiplica a la x. Y C es más 1, el término independiente o el monomio de grado 0. ¿Hasta acá estamos más o menos? Esta es la introducción. Ahora vamos a ir a las fórmulas puntuales. Miren, veamos otro ejemplo. Si yo tuviera y es igual a 2x menos 5x al cuadrado más 6. En ese caso, ¿quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Y quién sería C? Recuerden, A es el número que multiplica x al cuadrado, B es el número que multiplica la x y C es el término independiente. Por ejemplo, en este segundo ejemplo, ¿quién sería A? ¿El 2, el menos 5 o el 6? ¿Quién sería A? ¿El 2, el menos 5 o el 6? Sé que es temprano, pero... Recuerden. El 5. Claro, el menos 5. Porque recuerden que A es el número que multiplica a la x al cuadrado. Muy bien, ahí hasta incluso en el chat pueden contestar, si no hay problema. Menos 5. Y B es el número que multiplica a la x, que sería el más 2, y C es el número que está el término independiente, que sería más 6. Entonces fíjense que lo primero que nosotros debemos reconocer es quién es A, quién es B y quién es C. Y ahora sí, vamos a este terreno de buscar los elementos que necesito para graficar la función. No la vamos a graficar todavía, porque si no nos llevaría un buen rato de clase y no es la idea. Repito nuevamente, los elementos para graficar una función son la ordenada al origen, que ya la trabajamos con la lineal, las raíces, que también la trabajamos con la lineal, pero fíjense que en este caso, la cuadrática, en este caso, ¿no? Para este dibujo, tiene 2 raíces, y por último el vértice, el elemento particular. Hoy vamos a trabajar solo buscar esos valores. No vamos a graficar la función. Entonces, vamos a entender el primer elemento puntual de la cuadrática. A ver, esperen que... Esto que les comenté hace un momento, de que la función cuadrática puede ser una u de esta manera, teniendo un mínimo, ¿sí? Un punto mínimo, o teniendo esta forma, ¿sí? Para arriba, teniendo un punto máximo. ¿Cómo me voy a dar cuenta si la función cuadrática va a tener esta forma o esta forma? Observando el valor de A. Así como en la lineal, cuando la m es positiva, la función es creciente, y cuando la m es negativa, la función es decreciente, en la cuadrática, si el valor de A es positivo, decimos que tiene concavidad positiva, es decir, se abre para arriba, así. Y en el caso que ese A sea negativo, vamos a decir que la concavidad es negativa y por lo tanto la función cuadrática se abre hacia abajo. Entonces,
Simplemente lo que vamos a hacer ahora en los ejemplos es decir, bueno, a ver, esta función ¿tiene concavidad positiva o concavidad negativa? Es solamente lo que vamos a decir ahora. Es el primer elemento que tenemos que reconocer en la función cuadrática. ¿De qué forma va a ser la curva? Si se va a abrir hacia arriba o si se va a abrir hacia abajo. Y eso lo determinamos con el valor de A. Miren, veamos algunos ejemplos. Repito, todo lo vamos a hacer ahora sin el gráfico. Sin el gráfico. Eso lo vamos a guardar para la semana que viene. Entonces, fíjense que acá tengo 3 ejemplos. El primero, ¿no? El primero me dice, y es igual a 2x al cuadrado menos 3. ¿Qué es lo que reconozco acá, en este ejemplo? Que a es igual a 2. Y ese 2 es un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que ese 2 es mayor que 0. Ahí, es mayor que 0. Entonces, decir que es mayor que 0 hace referencia a que ese a es positivo. Y por lo tanto, puedo asegurar que esa función cuadrática, esta función cuadrática, tiene concavidad positiva. Y por lo tanto se abre hacia arriba. O sea, nosotros vamos a saber que el dibujo para esa función es algo así, ¿sí? La U va a ser de esta manera. Ahora, veamos el segundo ejemplo, el ejemplo B. Esperen que lo acerco más, así, por las dudas. Veamos el ejemplo B. En el ejemplo B, A es igual a menos 5. Y este menos 5, al ser negativo, yo voy a decir que es menor que 0, ¿sí? Porque es más chico que 0 por ser negativo. Entonces, como es negativo, puedo asegurar directamente que tiene concavidad negativa. ¿Y qué interpreto yo del dibujo? Que la U va a ser al revés, va a tener más o menos esta forma. Fíjense que lo primero que estoy analizando es interpretar más o menos cómo va a ser el dibujo. Acá, como A es positivo, yo puedo imaginarme que el dibujo va a ser así, y acá, como A es negativo, me puedo imaginar que el dibujo va a ser así. Es lo primero que analizamos. ¿Qué tipo de concavidad tiene? En este último sí les voy a pedir que me digan lo siguiente. En este último, ¿a qué es igual? Incluso en el chat lo pueden escribir, no hay problema. Recuerden que A, lo voy a escribir acá, recuerden que la ecuación general de la cuadrática es y es igual a x al cuadrado más bx más c. A es el valor que multiplica a la x al cuadrado. Entonces, para este caso, ¿quién es el coeficiente de la x al cuadrado? No, no es el más 2. El número que multiplica, exactamente, es el 1. El número que multiplica la x al cuadrado. Cuando recordamos monomios, habíamos dicho que matemáticamente cuando no tienen un número adelante, se dice que tiene un 1. Entonces, por más que no lo vea, yo sé que tiene coeficiente 1. Entonces A vale 1 y sabemos que el 1 es mayor que 0. O sea, es positivo. Y como es positivo, podemos decir que tiene concavidad positiva. Y por lo tanto, la gráfica aproximada va a tener este dibujo de la U. Entonces, eso es lo primero que analizamos para la función cuadrática. ¿Qué tipo de concavidad tiene? Repito, la clase de hoy es relativamente pesada, pero se puede seguir sin problema. Eso es lo primero, ¿sí? Siempre todo se basa en los valores de A, de B y de C. Por eso es lo primero que mencionamos. Vamos ahora a lo otro que se mencionó. Esperen que voy a volver al dibujo, arriba, a este no que es de la concavidad, sino a este.
Ya vimos la concavidad, o sea, si la U es así o es al revés. Ahora vamos a analizar las intersecciones con los ejes, que como ya vimos en la lineal, las intersecciones con los ejes son las raíces y la ordenada al origen. La ordenada al origen, ahora cuando se las comente se van a dar cuenta que es fácil. El problema son las raíces, porque la fórmula es un poquito más larga. Así que vamos a ver eso. Y fíjense que acá tiene dos raíces, o sea que yo voy a encontrar dos valores. Repito, esto creo que en algún momento lo vieron, así que no les tiene que traer mucho problema, pero sí es importante recordar. Entonces, nosotros vamos a primero ver cómo se busca la raíz. La función cuadrática ya se mencionó que generalmente, genéricamente es A. Ah, ¿no lo vieron? Bueno, es un problema. Bueno, entonces mejor que lo vamos bien despacio. Entonces, fíjense que la cuadrática, como ya se comentó, es ax a la 2 más bx más c. Los valores importantes que yo voy a utilizar para armar las fórmulas son a, b y c. Vimos recién que con a veo qué tipo de concavidad tiene, o sea, si la curva se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Ahora, para buscar las raíces, o sea, la intersección con los ejes, con el eje x, vamos a usar esta fórmula. Que acá es donde uno se empieza a asustar porque dice, ¿qué es eso? Es simplemente una fórmula en donde voy a obtener dos valores para las raíces, el x1 y x2. ¿Por qué? Acá hay multiplicaciones, ¿sí? Para que no se pierdan, vamos a agregar ahí, que ahí lo que hay son multiplicaciones. A veces uno eso lo da como que se recontraentiende y lo deja pasar. Entonces, fíjense que para hallar las raíces, la fórmula que debo utilizar es menos b más menos, porque ahí voy a obtener dos soluciones, la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido todo eso 2 por a. Y como ya les comenté, ¿quiénes son a, b y c? Los valores de la cuadrática. Esto que está a continuación, ¿sí? Es solo para que entiendan que la función cuadrática puede tener dos raíces, porque la curva puede cortar dos veces al eje X, o puede tener una también. O sea, puede chocar al eje X y volver a subir. Puede tener una también. Eso cuando armen la fórmula se van a dar cuenta. Pero es para que sepan que esto puede pasar. O sea, la curva puede cortar dos veces al eje X y tener dos raíces, o la curva puede chocar al eje X y volver a subir. Entonces estaría cortando una sola vez al eje X. Y obviamente puede pasar también que la curva quede en el aire. Es decir, quede así. Miren lo que pasa acá. Este es el eje X, este es el eje Y. Pero si la curva viene así, llega hasta el mínimo y vuelve a subir, no la corta en ningún lado al eje X. Al eje X no lo corta en ningún lado. No lo corta. No lo corta. No lo choca. Entonces, si no lo corta, acá es donde empezamos a analizar los primeros elementos bien puros de la matemática, que es decir, que no tiene raíz. Hasta ahora uno presupone que, bueno, una función siempre va a tener raíz, pero eso no suele pasar. Entonces, fíjense que lo que puede pasar con la función cuadrática es que tenga dos raíces, tenga una sola o no tenga ninguna. Eso se lo van a dar cuenta una vez que armen la fórmula para las raíces, que como ya les mencioné, es esta fórmula que está acá. ¿Qué es la fórmula más difícil que pueda aparecer? Las otras son más sencillas. Vamos a hacer algunos ejemplos para hallar esas raíces. Tengo dos ejemplos, tres, son un montón, pero vamos a hacer. Esperen que esto lo paso para la siguiente hoja. Ahí está. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la fórmula para hallar las raíces son x 1,2. ¿Por qué dice 1,2? Porque yo puedo obtener una o dos raíces, o ninguna.
Y esa fórmula está dada por menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. En esta parte es la que más atención necesito que me preste. ¿Por qué? Porque vamos a buscar las raíces para esta función cuadrática. Por más que las raíces sean feas, no importa, porque a mí me van a servir igual para hacer el gráfico. O sea, ¿a qué me refiero que sean feas? Que me dé un número con coma. Ya los que avancen en matemáticas se van a dar cuenta que esos números son más amigables de lo que parece. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para buscar las raíces de esta función? Primero definimos quién es A, quién es B y quién es C. Recuerden, yo debo definir primero quiénes son esos elementos. Quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, en esta función cuadrática, fíjense esto que hablamos cuando completamos polinomios, que no está el término lineal, o sea, no está la x a la 1. Entonces lo agrego, más 0x. Porque no está. Recuerden que eso lo trabajamos en polinomios. Entonces, acá lo que puedo ver es que el 2 es el número que multiplica la x al cuadrado, o sea, el coeficiente del monomio de grado 2, entonces vale 2, que es el que está acá adelante. La b vale 0 y la c vale menos 3. ¿Sí? Con esos datos vamos a armar esta fórmula que tenemos acá arriba. La vamos a armar. ¿Por qué? Porque vamos a ir agregando en donde está A, B y C los valores de estos coeficientes. Repito, en esta parte prestenme mucha atención. Entonces, en donde va B, vamos a poner entre paréntesis el 0. En donde va B, vamos a poner entre paréntesis el 0. En donde va A, vamos a poner entre paréntesis el 2. Y en donde va C, vamos a poner entre paréntesis el menos 3. Y en donde va A, vamos a poner entre paréntesis el 2. Y ahora lo que me queda es ir resolviendo paso por paso. Porque lo primero que voy a resolver siempre es lo que tengo acá adentro de la raíz. Que repito, ya a esta altura ustedes pueden usar calculadora sin problema. Yo en ese sentido no tengo drama, porque lo importante es que ustedes traten de interpretar lo que se está resolviendo. Si ustedes resuelven acá adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? 0 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 3. ¿Sí? Que eso no es otra cosa que 24. O sea, si ustedes resuelven toda esta cuenta y la hacen en un cálculo auxiliar, esto va a ser 24. Acá recuerden también separar en términos. Resuelven esta multiplicación por un lado y después le suman o le restan lo que les da esto. Como es 0 no les va a modificar en nada. Y abajo les va a quedar el 4. ¿Por qué? Porque abajo harían 2 por 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen acá cómo armé la fórmula? ¿Sí? Más o menos. Sí, sí. Bueno, vamos bien entonces. Despacito. Entonces, fíjense que ahora tenemos que ver qué resolvemos. Acá lo más conveniente es ver si puedo resolver la raíz de 24. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan este resultado acá, que vamos a calcular, la que es raíz de 24, para ponerlo aproximado, es 4,89, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden escribir así. Esto es igual a, acá me va a quedar 0, ¿sí? Porque el 0 al no tener signo es lo mismo si tengo un menos o no, más menos 4,9, vamos a ponerle así, lo redondeamos, y abajo tengo un 4. Y ahora, una vez que tengan todos esos resultados, así, tengan el valor que les da acá, el más menos, el valor que les da acá,
y la división, o sea, el número que está en el denominador, recién ahí van a sacar las dos soluciones. O sea, ¿vieron que acá aparece x1 y x2? Vamos a hacer x1, lo vamos a hacer con el signo más. O sea, todo esto que me quedó acá, todo esto que me quedó acá, lo vamos a hacer solamente con el más, con la suma. Y para hallar la otra raíz, que sería x2, lo vamos a hacer solamente con la resta. Entonces, es ahí donde ustedes van a sacar dos soluciones. Porque una lo van a hacer con la suma, por eso el más menos, y el otro lo van a hacer con la resta. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esta cuenta, si nosotros resolvemos esta cuenta, fíjense que arriba me va a quedar 4,9 dividido 4, que esto es igual a 1,22. 1,22. Y abajo me va a quedar menos 4,9 dividido 4, que esto me va a dar menos 1,22. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, ¿no? En particular, tengo dos raíces. Dos valores de las raíces, porque puede ser que tenga uno o que no tenga ninguno. ¿Qué quiere decir que yo tengo dos raíces? ¿Qué es lo que quiere decir si yo quisiera representar la función? Que cuando grafique, claro, todo eso hay que hacerlo solo en una ecuación. Exacto. Esto es solamente para buscar las raíces. Esta cuenta que estamos haciendo, esta fórmula, es solo para buscar las raíces. Solo para buscar los valores en donde se va a chocar la función. Es decir, yo tengo el eje X y el eje Y. Entonces, yo sé que la función va a pasar por el 1,22 y el menos 1,22. Y con la concavidad, al ser el A positivo, sé que va a ser así. Entonces, esta función puede ser así como la verde o puede ser así como la azul. Pero ¿cómo me doy cuenta si es la verde o si es la azul? Porque analizo la concavidad, que es lo que analizamos primero. Si el valor de A es positivo o es negativo. Y acá casualmente el valor de A, que es el 2, es positivo. Entonces yo sé que la gráfica, que la vamos a hacer la semana que viene, tiene esta forma de U. Va a ser más o menos como esa curva verde. Por eso les dije que la clase de hoy es bastante pesada porque es mucho, pero no se puede ver por separado. Debe verse todo junto. Es más, vamos a dejarlo hoy solo hasta acá, hasta la raíz. Solo hasta la raíz. Así no se nos hace muy largo. Entonces yo siempre pensé, bueno, esto lo separamos en 2 o en 3 clases. Lo vamos a separar en 3. Así la llevan con más calma. Vamos al ejemplo 2, al ejemplo B, para hallar las raíces. Siempre estamos esto de hallar las raíces. Lo primero que voy a hacer es definir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C para esta función cuadrática. Ahora, esto sí les voy a pedir que ustedes me lo digan, me lo escriban en el chat o me lo digan. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Menos 4x2 es A. Menos 4, solo el número, ¿sí? Porque, ¿sí? Porque hay eso que vos me decís suele prestar confusión. ¿Quién sería B? 2. Menos 2, con el signo. ¿Sí? ¿Y quién sería C? Más 3. Más 3, exacto. Entonces fíjense eso, ¿sí? Eso sí, con mucha atención a esa parte. A, B y C son solamente los coeficientes con sus signos. La X ni la miramos, ni nos interesa qué le pasa a la X. Entonces, fíjense que teniendo A, B y C, ya puedo armar la fórmula para las raíces. La ventaja de todo esto, de que uno lo haga en su casa, es que no se tiene que aprender estas fórmulas de memoria.
porque teóricamente uno debería aprendérselas de memoria. Entonces la fórmula es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Exactamente, siempre va a ser el primer número. Siempre, acá me preguntan en el chat si siempre va a ser el primer número. Sí, fíjense que siempre va a aparecer ordenado. Menos 4x cuadrado, menos 2x más 3. Es como cuando trabajamos polinomio, tenemos que tener el polinomio completo y ordenado. El polinomio de grado 2, porque recuerden que al ser cuadrática es de grado 2. Una vez que reconozco A y B, podría pensar primero y decir, bueno, yo acá lo que me doy cuenta que tiene concavidad negativa. Porque el A es negativo. ¿Sí? Fíjense que A es menos 4, entonces al ser negativo yo ya interpreto que tiene concavidad negativa. Es decir, que la función va a tener esta forma, o sea, va a ser una U hacia abajo. ¿Sí? Es lo que uno interpreta. Y después de eso vamos a buscar las raíces, que es la primera fórmula difícil. La primera fórmula difícil. Copiar y pegar. Ahí está. En esto recuerden lo siguiente. Vamos a reemplazar en A, B y C, los valores de A, B y C. Entonces, en donde está la B, vamos a poner el menos 2. Entonces, en donde está la B, vamos a poner el menos 2. En donde está la A, vamos a poner el menos 4, tanto arriba como ahí abajo. Menos 4. Y en donde está la C, vamos a poner el más 3. Acá es donde uno suele cometer muchos errores porque resuelve todo de manera muy apresurada. Pero acá les voy a dividir en colores cómo son los términos que uno debe ir resolviendo. ¿Por qué? Porque fíjense que este menos 2 al cuadrado lo puedo resolver por una parte y a toda esta multiplicación, que es simplemente una multiplicación, la puedo resolver por un lado, y también a la multiplicación de acá abajo la puedo resolver por el otro. Entonces, fíjense que a mí lo que me va a quedar es lo siguiente. El término amarillo de acá, menos 2, me daría más 2, ¿sí? Porque solo aplico regla de signos. Menos por menos es más. Más menos, que está en la fórmula, si este no se modifica, y ahora tengo la raíz, porque la raíz todavía no la resolví. A la raíz la sigo teniendo ahí. ¿Y qué es lo que resuelvo primero adentro de la raíz? Este término, que es menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es hacer menos 2 por menos 2, que no es otra cosa que 4 positivo. ¿Sí? Repito, hay cualquier cosa, ya empiezan a usar la calculadora. Y la otra cuenta que debo realizar es menos 4 por más 3. ¿Que eso cuánto me va a dar? Primero el signo. Me va a dar signo positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que yo hago menos por menos es más. Y ese más por este más es más. Y resuelvo 4 por 3 y me va a dar 48. No, porque estoy multiplicando. Acordate, Bárbara, que ahí lo que tengo es una multiplicación. No, porque está sumando. Y todo este término es como comenté al principio. Ustedes acá, lo voy a agregar, ¿sí? Tienen una multiplicación. Tienen una multiplicación. Entonces multiplican signo con signo con signo y al final número con número con número. 4 por 4 es 16 y 16 por 3 es 48. Repito, usen la calculadora, no hay problema. Y abajo me quedaría el menos 8.
No hay problema, no te das problema. Pero está la grabación, así que esto es muy parecido. Entonces, acá seguimos con lo mismo. ¿Qué es lo que puedo resolver acá? Lo que está adentro de la raíz. Entonces, a mí lo que me conviene es esto dejarlo así, como más 2 arriba, más menos, y resolver lo que me da la raíz adentro. 48 más 4 es 52. Y abajo me sigue quedando el menos 8. Es decir, resolví lo que está acá adentro. Y ahora, ¿qué es lo que puedo resolver? La raíz de 52. La raíz de 52 también me va a dar un número con coma. Entonces, esto me va a quedar, repito, esto es paso por paso. Más 2, más menos 7,21. Y abajo tengo menos 8. Entonces, fíjense que ya tengo todos los resultados. El más 2, el más menos, otro número acá, 7,21, y el menos 8 abajo. Una vez que tengo todos esos resultados, voy a abrirlo para las dos soluciones. ¿Cómo saqué el menos 8? Fíjense que acá abajo me dice 2 por A. Esto voy a agregar la multiplicación. Ahí está. Es 2 por A, como acá es 4 por A, 4 por A, por, por C. Entonces, abajo me dice que haga 2 por A, y yo sé que A es menos 4. Entonces, acá abajo, cuando reemplace, me va a quedar 2 por menos 4. Yo sé que 2 por 4 es 8. Pero recuerden también que cuando un número no tiene signo, se dice automáticamente que es positivo. Entonces, más por menos es menos. Entonces, de ahí surge el menos 8 que aparece abajo de la fórmula. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, es resolver de manera ordenada, sin no mandarle los resultados de una, a menos que uno la tenga muy clara. Cuando llego a resolver todo eso, el más 2, que surge del menos 2 acá, el 7,21, que surge de resolver toda esta raíz, y abajo el menos 8, recién ahí armo la primera solución para x1, que es con la suma, o sea, más 2 más 7,21 sobre menos 8. Esa es la primera. Y la segunda solución, que sería x sub 2, o sea, la segunda raíz, que sería más 2, pero ahora menos 7,21. Y abajo el menos 8. Entonces, fíjense que las dos soluciones salen, una de hacer la suma y otra de hacer la resta. Y acá es simplemente resolver con la calculadora. ¿Por qué? Porque arriba, más 2 más 7,21 es más 9,21. Y abajo me queda menos 8. Sí, no sé si me preguntas si siempre va a ser negativo o positivo, pero no, según el número que te queda delante. Porque si vos a este de acá adelante lo tenés negativo, es muy posible que acá te cambie, que la primera sea más chica y la segunda sea más grande. No, eso depende de los signos. Eso te vas a ir dando cuenta. Sí, siempre hay que hacer la regla de los signos. Porque es más, mirá en esta última parte. Yo sé que acá, ¿qué es la raya de fracción? Una división. Entonces yo resuelvo la división ahí. Hago 9,21 dividido 8, que eso me da 1,15. 1,15. Pero ese 1,15 es negativo. ¿Por qué? Porque yo hago la regla de los signos con el más de acá arriba y con el menos de acá abajo. Entonces, más dividido menos es menos. Por eso,
esta fórmula es bastante rebuscada y hay que hacerla con mucha calma. Vamos ahora a resolver, a ver el valor de la segunda raíz. ¿Qué resuelvo primero? Más 2 menos 7,21. Eso es una resta, entonces arriba me va a quedar menos 5,21. Estoy restando. Y abajo me queda menos 8. Y ahora resuelvo la división. ¿Por qué? Porque la raya de fracción es una división y hago 5,21 dividido 8, que me da 0,65. 0,65. Pero ese 0,65, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, exactamente, porque hago la regla de los signos, menos dividido menos es más. Recuerden que la regla de los signos para la multiplicación y la resta es la misma. Para la multiplicación y la división es la misma. Entonces fíjense que yo acá tengo las dos raíces. ¿Dónde tengo? Acá. Tengo las dos raíces. Menos 1,15 y 0,65. Acá ya empezamos a trabajar con números un poco más extraños. Entonces, ¿qué es lo que interpreto con todo esto yo? Más o menos cómo va a ser el gráfico. Porque yo, al saber que va a tener concavidad negativa y dónde están las raíces, por ejemplo, puedo interpretar lo siguiente. Tengo el eje XY, le doy escala, 1, 2, 3. Obviamente ustedes usan dos cuadraditos, ¿sí? Para el 1. Va a ser decreciente, o sea, porque A ya sabemos que es negativo. Exactamente, se va a abrir hacia abajo, va a ser de concavidad. Solamente que tenemos que poner el menos 1,15 Sí, en la recta del negativo de X de acá, y el más también en positivo de X, y exacto. ahí hago, Y ahí sabés que la curva va a ser, por ejemplo, de este tipo. Porque tiene concavidad negativa. Exactamente. Pero el gráfico en sí, lo vamos a hacer la clase que viene. Por ahora, con calcular la raíz es suficiente. Porque si no, es demasiada información en muy poco tiempo. yo creo que lo único que es más complicado es encontrar la raíz, que tenés que Y hacer es como hacer la muchas cuenta. cuentas. No tengas duda que Claro. lo más complicado, porque las otras fórmulas son muchísimo más fáciles. Hay una Claro, fórmula más, porque pero es re fácil. ponerle para encontrar si va a ser decreciente o creciente, eso es fácil. Claro, es Y, buscar. o sea, hacer la recta también, pero establecer el gráfico también, pero lo difícil es encontrar la raíz, Lo porque difícil es hacer la como es cuenta. muchos números, te Sí. puedes variar. Por eso aclaré esto de, fíjense cómo lo separé en términos de colores. Sí, sí, esto siempre pasa lo mismo. Cada vez que tenemos que hallar las raíces en una cuadrática, lleva un montón de tiempo. Lleva mucho tiempo. Yo pensaba ver más cosas hoy, pero es mejor dejarlo hasta acá. Buscar, decir. Que quede bien claro esto, ¿no? Una cosa es que la lineal sea creciente. Vamos a esperen que borro los dibujitos. Cuando nosotros trabajamos con la lineal, sabemos que la función es creciente porque va hacia arriba o es decreciente porque va hacia abajo. Cuando trabajamos con la cuadrática, lo que vamos a decir que es concavidad negativa porque se abre hacia abajo o concavidad positiva porque se abre hacia arriba. Entonces, fíjense las diferencias. Esto crece y decrece y esto es concavidad positiva o concavidad negativa. Claro, acá Marina pone, no te puedes equivocar en ninguno, en ninguna cuenta, es verdad, porque después el gráfico te queda para cualquier lado. Por eso lo vamos a hacer despacio. Hoy vamos a definir esto, concavidad negativa y concavidad positiva, y buscar las raíces de la cuadrática. Solo es buscar números, solo es definir, no es hacer el gráfico todavía. El gráfico todavía no lo vamos a hacer, porque nos faltan herramientas, que las vamos a ver la clase que viene. Más o menos hasta acá, ¿esto quedó claro? Sí, profe. Sí, bueno, entonces lo dejamos hasta acá, para que no se haga muy larga la grabación. Tenía un ejemplo más, ¿dónde lo tengo?
acá. Tenía un ejemplo más, que este va a salir un poquito más rápido, así que vamos a hacerlo, solamente como para que se termine de entender la idea. Así también tienen otro ejemplo de cuál agarrarse. Fíjense que acá siempre partimos de lo mismo. Tenemos que reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, ¿está completa? No, porque le falta el término independiente, el monomio de grado 0. Entonces, ¿cómo se lo agregamos? Con más 0. Entonces notamos que A vale 1, que B vale 2 y que C vale 0. Recuerden que cuando el número es positivo, no hace falta agregarle el más adelante, pero en caso de que los pueda confundir, agréguenselo. Es decir, pueden trabajar con el más 1, con el más 2 y con el 0 así como está. Entonces, primero vemos lo siguiente. La función, vamos a escribirlo así, como A es igual a 1 y es mayor a 0, o sea, es positivo, tiene concavidad positiva. Y ahora vamos a buscar las raíces, ¿sí? Vamos a poner así, búsqueda de raíces, con la fórmula. Esta fórmula que, repito, la gran ventaja que tenemos ahora es que no hay que aprenderla de memoria. En una cursada normal uno la tiene que aprender de memoria. ¿Qué es? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4, vamos a ponerle por a por b. Todo eso dividido 2 por a. Entonces, acá es donde nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos los valores, este es C, me confundí. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos. Nosotros sabemos que A vale 1. Entonces, en donde va A, vamos a poner el 1. Entre paréntesis, el 1. No, acá no, en el de abajo. Entre paréntesis, el 1. En donde va A, ponemos el 1. Acá lo mismo. Sabemos que B vale 2. Entonces, en donde va B, ponemos el 2. Donde va B, ponemos el 2. Y en donde va C, ponemos el 0. Siempre que nos aparece un 0, la cuenta suele ser un poquito más fácil, pero eso no quita que se complique en algún momento. Así que vamos a verlo así. Primero, recuerden esto, ¿no? De ir resolviendo término a término. Este es el primer término. Debo resolverlo de adentro en la raíz. Este término que está acá. Toda esta multiplicación la puedo resolver junta. Y esta multiplicación de acá abajo también la puedo resolver junta. Entonces, el menos 2 de acá arriba directamente me va a quedar menos 2. Porque recuerden que si no tiene signo, es un más, entonces menos por más es menos. Me queda directamente menos 2. Si yo resuelvo 2 al cuadrado, acá abajo me va a quedar 4. Y si yo resuelvo toda esta multiplicación, me va a dar 0. O sea que voy a tener más 0. Porque fíjense que 4 por 1 es 4, pero ese 4 por ese 0 va a ser 0. No me va a modificar en nada. Y el 2 por 1 de ahí abajo me va a quedar 2. ¿Qué podemos resolver ahora? Lo que queda adentro de la raíz. Es decir, que a mí lo que me va a quedar es el menos 2, que ya está resuelto, pero no lo voy a usar todavía hasta que no separe todo. El más menos y la raíz de 4. Y abajo voy a tener el 2. Que no puedo resolver todavía. Recuerden siempre resolver primero paso por paso. ¿Qué voy a resolver ahora? La raíz de 2. Digo la raíz de 4, que es 2. Entonces a mí me va a quedar arriba menos 2
más menos 2 dividido 2. Justo me aparecieron todos los mismos números, pero bueno. Fíjense que la raíz de 4 es 2. Una vez que tengo todo separado, o sea que tengo todos los valores bien, por más que sean con coma, no importa, ahora sí armamos las dos soluciones. Una para la suma y otra para la resta. Y a mí lo que me queda es que x1 es igual a menos 2 acá arriba, más 2, abajo 2. Esa es la primera opción, con la suma. Y la segunda es con la resta, es decir, x2 es igual a menos 2, menos 2, porque ahora uso la resta, sobre 2. Y acá simplemente es resolver. Recuerden, en esta fracción de acá arriba, ¿qué resuelvo primero? Lo que tengo en el numerador. ¿Cuánto es menos 2 más 2? 0. Exacto, 0. Entonces, 0 sobre 2 no es otra cosa que 0. Y en el otro tengo menos 2, que me va a dar menos 4, porque estoy sumando negativos. Y abajo tengo el 2. Si yo resuelvo esa división, ¿cuánto me daría? Primero Menos 2. Menos 2, exacto, perfecto. Entonces fíjense que tengo las dos raíces. Este último había que hacerlo porque dense cuenta que en algún momento nos van a dar números lindos, no los números con coma horrible de los anteriores. Así que fíjense que acá tiene dos raíces y yo sé que tiene concavidad positiva. Entonces, a la hora que uno puede interpretar el gráfico, no porque no, acá me preguntan si cuando hago menos 2 no hay que hacer regla de signos. No, porque no es una multiplicación, es una suma de negativos. Acá, la regla de signos, recuerden que se aplica solo en la multiplicación. Si yo acá tuviera un por, ahí sí tendría que hacer menos por menos más. Pero acá lo que estoy haciendo es sumando negativos. Es este ejemplo que a veces nos enseñan en primaria cuando nos dicen, si yo debo 2 y debo 2, estoy debiendo 4. Entonces, como acá no hay una multiplicación, no se aplica regla de signos, sino que se suma o se resta. En ese caso en particular, es una suma de negativos. Entonces, con ese criterio, a mí me da menos 4 acá arriba. Por eso me da menos 4. Y bueno, y como... Profe, sí. Yo no entendí por qué en el menos 2 más 2 quedó 0. Ah, porque vos fíjate lo siguiente. Esto que está acá es una resta. Es una resta. ¿Por qué? Porque este número es negativo y este número es positivo. Entonces, pensalo así. Si vos tenés... Uy, ¿dónde lo puedo escribir? Lo escribo acá abajo. Supuestamente, si vos tenés esta cuenta, 2 menos 2. Si yo te digo, ¿cuánto es 2 menos 2? ¿Qué me decís? 0. 0. Ahora, vos fíjate que este 2, que no tiene signo, en realidad tiene un más. Entonces, decir más 2 menos 2 es lo mismo que decir menos 2 más 2. Porque la cuenta es exactamente la misma. Ah, ya entendí, o sea, porque claro, el más en realidad no tendría que estar, solamente que lo ponemos para saber que el 2 si es positivo si no tiene nada. Exactamente. En cambio, acá te aparece dado vuelta. Entonces ahí Claro. puede ser que sea la dificultad. Y si no, te digo, pensalo como esto que aprendemos cuando restamos números negativos. Este menos 2 representa que vos debés 2. Y este más 2 representa que vos pagaste 2. Entonces, ¿en cuánto te quedó tu deuda o tu ganancia? Claro. En 0, no quedó en nada. Entonces se eliminan. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, gracias. Perfecto, no hay problema, para eso es esta clase en vivo, como para que puedan preguntar. Ya después el que ve el video no le puede preguntar al video. Así que... Entonces, hasta acá estamos. Vamos a hacer hasta acá, porque es bastante. Por eso sabía que hoy iba a ser bastante y quería verlo sobre la marcha hasta dónde podíamos llegar. Esto es lo de hoy. Función cuadrática. Definir si la concavidad es positiva o negativa y luego hallar sus raíces. Elementos que nos van a servir para graficar la función.
que lo vamos a ver a partir de la semana que viene.